Dios te bendiga, amado hermano. Te habla tu hermano Giovanni Miranda. Estamos agradecidos con una noche más. Ya se fue el día, ya se fue la tarde. Ya estamos aquí a un viernes más. Son las 7:30 por aquí en el área de Miami. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Que Dios te bendiga a tu familia. Que Dios bendiga a todos los hermanos que están ahora mismo sintonizándonos por medio de esta bendición que Dios nos ha dado, la bendición de lo que es el Facebook, porque nosotros tenemos todas las cosas de parte de Dios para bendición de nosotros, para que nosotros usemos las cosas de la manera que Dios por medio de su Espíritu Santo nos hace sentir. Es un agrado para mí y yo creo que es un agrado para sus corazones que estén aquí delante de la presencia, que estemos delante de la presencia nosotros, recibiendo un poco más de lo que es la palabra de Dios. Porque esto no es algo que uno improvisa, no es algo que uno piensa, es algo que Dios pone en el corazón en cada uno de nosotros y nosotros lo podemos traer aquí. Y Dios ha estado inquietando mi corazón. Y así que vamos a darle gracias a nuestro Padre amado por este momento bello. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor. Gracias porque sabemos que eres tú, bendito Dios, quien está, Señor, en control de todas las cosas, Padre. Porque eres tú, Señor, quien capacita. Porque eres tú, Señor, quien llama. Eres tú, Señor, quien salva. Eres tú, Señor, quien bautiza. Eres tú, Señor, quien hace todas las cosas que son agradables delante de tu presencia, Padre Santo. Por eso el hombre no se puede jactar de ninguna cosa, Padre. Por eso estamos aquí agradecidos, bendito Dios, bendecidos, Señor, pasando por momentos de tribulaciones, Señor, pero creyendo y confiando en ti, Señor, pasando por momentos, Señor, de dificultades, Señor, pero seguimos, Señor, creyendo en tu palabra, porque la fe es inconmovible, bendito Dios, porque la fe no puede dejar de ser, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones, Padre. Por eso te alabamos y te bendecimos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Le mandamos saludos a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Nuevo Pacto en Nicaragua, a los hermanos de Honduras, a los hermanos de Costa Rica que están presentes, a todos los hermanos que están aquí reunidos en este momento. Y esta es la segunda parte de lo que es el estudio del viernes pasado. Le doy gracias a Dios porque me permite traer este estudio. El viernes pasado estábamos hablando un poco en lo que era el Nuevo Testamento, pero en este caso vamos entonces, porque muchas veces las personas dicen, no, ustedes solo leen el Nuevo Testamento y han dejado a un lado lo que es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son palabras de Dios, pero hay que ver los tiempos en los que Dios habló, a quienes Dios habló, por qué Dios habló, para qué Dios habló y todos los propósitos, todas las cosas que Dios hacía. Dios nos ha depositado a su Hijo en nuestros corazones, su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a hablar de aquellos tiempos y de estos tiempos, porque Dios es eterno. Y Dios ha depositado en nosotros la sabiduría de Él para que nosotros, y el conocimiento, el entendimiento, para que nosotros podamos entonces ver la palabra de nuestro Padre amado y poder expresar lo que Él quiere expresar y poder hablar lo que Él quiere que nosotros hablemos. En este momento estamos un poco viendo cómo en tantos lugares todavía se están celebrando lo que son las fiestas del antiguo pacto, las vigilias, los sacrificios del antiguo pacto, el pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Pero muchas veces las personas no han podido captar. ¿Y por qué las personas no han podido captar este mensaje? Porque no se les ha dado esta palabra, porque solamente se le ha dado palabra del antiguo pacto, y desgraciadamente Dios dice en su palabra que este fue para el pueblo de Israel, para los judíos. La vez pasada habíamos leído que la ley fue dada no fue dada para el justo, sino para los sodomitas, para los fornicarios, para los adúlteros, para todas estas cosas. Todas estas personas que andan todo el tiempo en desobediencia, y esta ley les hace ver a ellos lo mal que están. La ley les hace saber que ellos andan desgraciadamente separados de Cristo, pero ellos todavía hablan de Cristo, pero mezclan lo que es la ley del antiguo pacto. Y nosotros vamos a trazar aquí en la palabra de Dios lo que Dios dice, los pensamientos de Dios.
Así que me gustaría, amado hermano, vamos a comenzar con una de las celebraciones, uno de los sacrificios que el ser humano está acostumbrado a hacer, el ayuno. Yo quiero tocar todos los puntos, uno por uno, el ayuno, un poco del ayuno, un poco de los sacrificios, un poco de las ofrendas, un poco del diezmo, un poco de lo que son los puntos que aquí y en casi todas partes del mundo se habla. Vamos a ayunar, vamos a diezmar, vamos a hacer todas estas cosas que se demandaba según las escrituras en el antiguo pacto, que Dios les demandaba a estas personas por algo. Pero vamos a ver qué es lo que dice en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58 dice así, el verdadero ayuno. Mire cómo es la cosa, que la palabra de Dios dice el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, dice el Señor. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Aleluya. Y que no, dice, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Dice el versículo 2, la gente que me busca cada día y quiere saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos? Aquí viene el punto más fuerte. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Él está preguntando a las personas, ¿por qué ustedes dicen ayunamos? Vamos a ayunar, como quien dice, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Vamos a ver por qué dice eso él. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. Escuchen esto, hermano, las personas que están queriendo vivir todo el tiempo viviendo del ayuno, esto es lo que ellos buscan. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el Señor en la palabra de Él que no ayunemos como hacen estas personas. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios pregunta en el próximo versículo, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Perdón, el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? Dios dice, ¿ustedes creen que esto es agradable para mí? Que ustedes se humillen de esa manera, que ustedes físicamente se estén reventando, porque esto era un sacrificio que hacían en aquel tiempo el pueblo de Israel, para según ellos mostrar fidelidad hacia Dios, para según ellos hacer un sacrificio agradable a Dios. Pero Dios dice en este versículo, es tal el ayuno que yo escogí. ¿Ustedes creen que ese es el ayuno que yo escogí? Dice el Señor. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis, ustedes llaman a esto ayuno y día agradable a Dios. Mira lo que dice el versículo 6, porque aquí está la confirmación de lo que Dios quiere verdaderamente. No es más bien el ayuno que yo escogí. Escuchen esto, vamos a poner estas cosas a un lado. Esto de estarse quedando sin comer por varios días y estar haciendo todas estas cosas, miren lo que yo quiero, dice el Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si tú haces esto, lo que es correcto, lo que es agradable delante de Dios, es hacer el bien. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Podemos ver aquí, amado hermano, de que primero Dios les está haciendo un reclamo. Les está diciendo, ustedes creen
que esto que ustedes le llaman ayuno es lo que yo quiero, pero ¿saben qué? No es esto. En realidad, lo que yo quiero es, como dice en el versículo 7, no es más bien que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, que ames a tu prójimo, que el amor es lo que Dios quiere todo el tiempo ver en cada uno de nosotros. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el Señor en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice, amado hermano, en Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Esto fue un poco de lo que era el ayuno, número 1. El ayuno era uno de los sacrificios que Dios demandaba al pueblo de Israel. Después, cuando vayamos a ver el estudio del diezmo, en estos mismos estudios, nos vamos a dar cuenta a quién Dios le hablaba. Porque parece que no hemos podido percibir que Dios en todo el tiempo del antiguo pacto les estaba hablando al pueblo de Israel conforme a las leyes y las ordenanzas. Dice Isaías capítulo 1 versículo 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? En esto está incluyendo Él lo que es el ayuno. Dice, pregunta Él, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12: ¿quién demanda esto de ustedes, de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13: no me traigas más vana ofrenda. Aquí está hablando de las ofrendas. Escuche esto, y no está hablando de dinero, está hablando de ofrendaban animales. Esa era la ofrenda en aquel entonces. Dice el versículo 13: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aleluya. Mire lo que dice aquí para los que todavía están celebrando lo que son el incienso en las iglesias católicas. Mire lo que Dios dice de estas personas que están con el incienso todo el tiempo, según ellos, haciendo un acto agradable delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: no me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Para los que creen en el séptimo día, en el día de reposo, los adventistas, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que le es abominación la luna nueva y día de reposo y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Dios no está pidiendo todo este tipo de cosas. Dice Dios que no quiere verlo, que no le importa, no le agradan a Dios. ¿Por qué dice el Señor esto en su palabra? Versículo 15: cuando extendáis vuestras manos haciendo todas estas cosas, cuando ustedes extiendan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, aunque tú hagas estas cosas de estar con el incienso, aunque tú hagas esto de estar con los días de reposo, aunque tú hagas todas estas cosas, dice la palabra de Dios. Yo esconderé, el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, como quien dice, aleluya Señor, mira, te estoy alabando, con incienso, con el ayuno, con días de reposo, con luna nueva, con todas estas cosas, dice el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, tanta cosa, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aquí está el versículo de la esperanza.
¿De qué forma yo puedo todo el tiempo andar correctamente? ¿De qué forma yo puedo de verdad dejar de mentir? ¿De qué manera yo puedo dejar de estar haciendo lo malo? Solamente hay un camino. Jesucristo dijo, porque hay que meter esta palabra de gracia en medio de lo que es esta explicación. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios lo que quiere es que el hombre ande en la verdad. Dios lo que quiere es que el hombre reciba la vida. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos que no podemos hacer nada por medio de nuestras obras. Dios lo que quiere es que nosotros no estemos enfocados en todos estos sacrificios. Dios desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque puso en mi corazón traer este estudio que está desde el viernes pasado. Esta es la segunda parte. Y Dios me permita, haremos la tercera parte, porque es muy extenso este estudio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y separados de mí, nada podéis hacer. Pero en el tiempo de la ley todavía no había claridad. Porque dice la Escritura, porque desde el antiguo pacto hasta el tiempo de los días de Juan el Bautista, la ley fue puesta. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo vino la verdad y la gracia. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Proverbios, versículo 21:3. Hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que todo sacrificio. Lo voy a repetir otra vez. Hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Pero le voy a decir una cosa. Nosotros podemos intentar hacer lo bueno y podemos durar tiempo. Pero ¿sabe qué? Por un lado vamos a hacer lo malo. A lo mejor yo seré bueno dador, una persona dadora. Yo seré una persona dadora, pero por otro lado, posiblemente mi mente está pensando en la iniquidad de estar deseando una mujer. Yo podré a lo mejor decir que yo no miento, pero a lo mejor estoy haciendo otra cosa que a Dios no le agrada. Entonces esto es lo que hace la ley. Mantiene al hombre preso, mantiene al hombre encerrado en condenación, porque vivir bajo la ley, queriendo cumplir con todas estas cosas, lo que hace es que ponemos a un lado a nuestro Señor Jesucristo y queremos nosotros venir y mostrarnos delante de Dios como si nosotros fuésemos algo bueno. Cuando dice la palabra de Dios que bueno no hay ni uno solo, amado hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Lo que pide el Señor es esto. ¿Con qué me presentaré ante Dios?, pregunta él, y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión a Dios? Como lo hizo, esto no lo hizo el rey David, sino que fue al revés. Por haber él caído en el pecado del adulterio, le fue quitado el varón que había nacido. Dice el versículo 7: ¿se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Ustedes creen que esto lo puede a ustedes justificar dándole a Dios su primogenitura, su primer hijo? Tampoco. Pregunta al Señor: oh hombre, versículo 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero mire, los hombres no podían ni siquiera esto. Podían estar así un tiempo, pero no era siempre. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 1. ¿Por qué el hombre, por más que se le hablaba en el antiguo pacto, no podía llegar a ese punto de poder agradar a Dios? La palabra de Dios dice en los evangelios: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd, a Él. Se abrió el cielo y una voz salió y vino del cielo cuando el Señor Jesucristo estaba caminando
en el río Jordán. Y él iba a ser bautizado por Juan el Bautista, el único al que Dios envió a bautizar en agua para arrepentimiento según la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuche esto, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Escuche esto. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué significa la sombra? Las personas dicen, sí, porque era la sombra de lo que venía, era sombra. ¿Qué significa la sombra? Bueno, en todo lo que es la ley completa, se hablaba de no adulterar, se hablaba de no hacer esto, de no hacer lo otro, todo lo que es incorrecto según la conciencia del hombre, y sabemos que es la ley de Dios y es buena. Pero miren lo que dice aquí en Salmos capítulo 40, versículo 6. Nuestro Señor Jesucristo hablando. Salmos capítulo 40, versículo 6. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, dice el Señor Jesucristo. Escuche esto. El que recibe esta palabra está recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. El que recibe a nuestro Señor Jesucristo, la ley que es imposible para que el hombre ande en ella, está cumplida en tu vida. Y no solo eso, sino que al recibir a nuestro Señor Jesucristo se acabaron las preocupaciones de querer no hacer lo malo, de querer no hacer lo incorrecto, porque será el mismo Dios quien te guiará a toda justicia y a toda verdad por medio del Espíritu Santo que Él deposita en los corazones de cada uno de nosotros. Dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Quiere decir que a Él es que nosotros necesitamos, porque la ley está en medio de su corazón y es agradable hacer la voluntad. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Nosotros podemos ver que desde el antiguo pacto Dios está hablando de las fiestas, de las lunas nuevas, de los ayunos, de lo que son los inciensos, todas estas cosas, las ofrendas incluyendo. Ninguna de estas cosas a Dios le agradaban. Siempre terminan los versículos que yo les estoy dando en que Él lo único que quiere es que el hombre haga el bien, que haga justicia, que haga misericordia, pero ningún hombre lo podía hacer. No podía ningún hombre hacer lo que dice la palabra, porque Dios tenía preparado a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios con la ley le enseña al hombre que mal él está, que mal está andando. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, Padre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron, quiere decir que ninguna vez le fueron agradables a Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Dice el versículo 8, Hebreos capítulo 10, versículo 8. Diciendo primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿La ley de quién? La ley de Moisés, amado hermano. Aquí no hay ninguna otra ley. Es la ley del antiguo pacto y está la ley del espíritu y vida, la ley de nuestro Señor Jesucristo, la que nos ha libertado de la ley mosaica, la ley judaica del antiguo pacto. Dice el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo último? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo último? Algo perfecto. Dice la palabra de Dios que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho perfectos. En este tiempo, las personas no pueden creer en la santidad de Dios. ¿Sabe por qué no pueden creer en la santidad de Dios? Porque si ellos están bajo la ley, todo el tiempo reconocerán
y conocerán y dirán que ellos están en pecado, en pecado, en pecado, todo el tiempo en pecado, porque el conocimiento del pecado es por medio de la ley mosaica. Pero el Señor Jesucristo dice en la palabra de la gracia de Dios: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos libres de la maldición. ¿Sabes qué? Incluso Él, siendo justo, cumplió con todas las demandas del antiguo pacto. Y no solo eso, en la ley decía que era maldito todo aquel que era colgado en un madero. Él, sin necesidad de hacerlo, lo hizo por amor a nosotros, fue colgado en un madero. Él fue llevado a la cruz y se hizo maldito por cada uno de nosotros, y se llevó en esa cruz todos nuestros pecados. Si usted lo puede creer, amado hermano, usted recibe vida nueva y andará en la ley del Espíritu y de vida. Andará con esa libertad que Dios dice en su palabra que nos hace libre. Aleluya. Dice Mateo estamos por el versículo 8, 9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10 de Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad, escuche esto, lo que Dios desea para con nosotros. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya, aleluya. ¿Qué más podemos pedir, amado hermano? ¿Qué más queremos? Qué cosa más linda es saber que Él lo hizo todo por nosotros. He aquí que vengo, dice el Señor, para hacer tu voluntad, oh Padre, para quitar esto último anterior que al hombre lo imposibilitaba, que lo tenía encerrado. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 28, que en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no es porque son judíos, porque son de aquel pueblo donde estaban los israelitas en aquel tiempo, Jerusalén y todo esto. No, ya no vale nada de eso. Olvídense de todo lo que es carnal, todo lo carnal. Vamos a lo espiritual. En la gracia de Dios todo es espiritual. Dice el versículo 28. En el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El versículo 28, esto es lo que vale, amado hermano, y esta es la identificación que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no importa ni el sexo, no importa si eres israelita o no, no importa si eres italiano, no importa si eres griego, no importa si eres nicaragüense, hondureño, ya no vale nada de esto delante de Dios. Aquí lo que vale, dice la palabra de Dios: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. La muerte de nuestro Señor Jesucristo rompió, quitó, acabó la ley del antiguo pacto. Y si Dios me permite, amado hermano, yo estoy dispuesto delante de la presencia de Dios, se lo digo, para seguir con este estudio. Porque es bueno saber lo que Dios hablaba en el antiguo pacto, a quienes Dios les hablaba, por qué Dios les hablaba, y es necesario que nosotros aprendamos y recibamos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros llevemos esta palabra de gracia. No es malo. Yo acabo de meterme y me fui a estudiar el Antiguo Testamento para ver cómo era que Dios trataba con estas personas, qué era lo que Dios le decía a estas personas. Y entonces Dios me permite recibir esto, y entonces lo ponemos aquí y nos vamos al nuevo pacto, lo más lindo, lo más bello que hay. Por medio de nuestro Señor Jesucristo hacemos estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea libre, libre del engaño, libre de la mentira que hay en tantas iglesias predicando la ley que todavía está activa. La ley no está activa, amado hermano. Pero la palabra de Dios dice que todos aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y Dios nos ha llamado a nosotros para vivir bajo maldición. Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros vivamos su bendición. Porque dice la palabra de Dios que nosotros ya fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que este estudio haya llegado a tu corazón
y que lo guardes en tu corazón y que lo compartas con las personas que necesitan recibir esto. Todos necesitamos la palabra de Dios. Dios sana nuestras heridas, Dios nos liberta del engaño, Dios nos va a ayudar en todo tiempo, en todo momento. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.